buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 4 del tutorial conectando Java y MongoDB y veremos cómo acceder a una conexión con un POJO. Como ya vimos en el tutorial Mongo desde cero, cuyo link verán pasando por la parte superior derecha de vuestras pantallas, las bases de datos de MongoDB están compuestas por colecciones. Por lo tanto, para poder hacer las operaciones CRUD sobre una base de datos en MongoDB, hay que primero acceder a las colecciones. Y hay dos formas de acceder a estas colecciones en MongoDB. Hoy vamos a mostrar cómo hacerlo con un POJO. Y un POJO no es más que una clase ordinaria de Java que no está sujeta a restricciones de framework o tecnología específica, es decir, una clase común y corriente. Para acceder a una colección se utilizarán las clases Mongo Database y Mongo Collection. La primera de ellas para acceder a la base de datos y la segunda de ellas para acceder a la colección. Adicionalmente, vamos a tener también que usar las clases Codec Provider y Codec Registry, que están relacionadas con la serialización y deserialización de documentos JSON, que son la forma como se almacenan los datos dentro de Mongo, en objetos Java, es decir, en nuestros POJOs. Estas clases son las que van a permitir hacer la conversión automáticamente entre los objetos que tenemos en Java a los documentos que almacena internamente MongoDB. Entonces, MongoDB utiliza el Codec Provider para obtener códecs para las clases utilizadas en la aplicación. Cuando se inserta un objeto POJO de una colección de MongoDB, se necesita un codec para convertir el objeto POJO en un documento JSON que se puede almacenar en la base de datos. Por su parte, el Codec Registry actúa como un registro centralizado de códecs que se pueden utilizar para realizar conversiones entre objetos Java y documentos JSON en MongoDB. Bien, los menciono porque los vamos a ver, pero realmente esto es usado internamente por Mongo. Bien, en la parte práctica de hoy vamos a seguir usando el proyecto que hemos venido desarrollando en los últimos dos tutoriales y lo que vamos a hacer es agregar un método que nos permita acceder a una base de datos y otro que nos permita acceder a una colección específica. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Hasta ahora tenemos una aplicación compuesta básicamente por tres clases. Una donde guardamos los datos de configuración, una otra clase que es donde estamos, digamos, poniendo a prueba las cosas que vamos desarrollando, y esta clase conexión que es la clase principal, donde, bueno, ya nos hemos conectado con Mongo, hemos obtenido algunos datos de la base del servidor como tal, como la información del clúster y las bases de datos que existen, y cerrar la conexión. A esta clase es donde vamos a agregar los dos métodos. El método de acceder a una base de datos y el método de acceder a una colección. Entonces vamos a comenzar por acceder a una base de datos. Entonces este método nos debe devolver la base de datos, que es, como ya dijimos, la clase Mongo Database. Entonces vamos a llamar este método getDatabase y vamos a llamarlo withCodec, porque después veremos que hay una forma de trabajar sin estos codecs, pero esa es la segunda forma que vamos a ver en el próximo tutorial. Y acá vamos a pasarle el nombre de la base de datos que queremos acceder, database name. Este método nos va a arrojar una excepción en caso de que no se logre recuperar la base de datos que queremos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si ya existe una conexión. Entonces vamos a ver si this.client es nulo, quiere decir que no hay conexión, no hay conexión al servidor. Y entonces vamos a crear la conexión. Entonces vamos a poner if this.crear conexión. Si esto me devuelve falso es que no la ha creado. Si no hay conexión, lanzamos una excepción y no continuamos con esta operación. Throw new exception, y acá le vamos a poner como mensaje: no se ha podido acceder a la conexión, o no se ha podido crear la conexión con el servidor MongoDB. Bien,
Si no hay ningún problema, quiere decir que lo ha logrado. Acá es donde vamos a tener que crear nuestros famosos codec provider y codec registry. Entonces vamos a crearlos. Codec provider, vamos a llamarlo pollo codec provider, y esto va a ser igual a pollo codec provider punto builder punto automatic, le vamos a poner automatic true punto build. Esta es la forma más sencilla de crearlos. Y en el codec registry va a ser un pollo, vamos a llamarlo pollo codec registry, va a ser igual a codec registries plural punto from registry, y acá tenemos que tomar los valores por defecto. Entonces vamos a poner get default codecs registry, es esto. Vamos a poner otra línea para que sea un poco más legible. Y acá hay un segundo parámetro que es from providers, y acá le vamos a pasar el pollo codec provider y punto y coma. Bueno, ya con eso tenemos nuestros dos objetos y vamos entonces a recuperar nuestra base de datos. Entonces Mongo Database va a ser igual, bueno, le damos un nombre, database, va a ser igual a this.client, nuestra conexión, punto getDatabase, y le vamos a pasar el nombre de la base de datos. Y le vamos a decir el codec que tiene que utilizar, que es lo que acabamos de crear hace rato, with codec registry, y le vamos a pasar el pollo codec registry. Y bueno, ya estaría. Para asegurarnos de que todo está bien, deberíamos también hacer un ping a nuestra base de datos como hemos hecho acá arriba. Entonces, bueno, se me ocurre que podríamos crear un pequeño método que nos haga el ping, puesto que lo vamos a usar en dos partes. Entonces vamos a crear un pequeño método aquí privado, private boolean get ping, y le tenemos que decir la base de datos, Mongo database, y vamos entonces a copiar lo que está aquí. Vamos a copiar todo este try catch y lo vamos a poner acá. Bueno, entonces esto no lo vamos a hacer acá, ni esto, ni esto. Nada de esto lo vamos a hacer acá, sino solo esto, esto tampoco va acá, y en caso que sea positivo, retorna verdadero. Esto estaría bien, o podemos poner que retorne verdadero si no hay ningún error. Acá retorna verdadero, y acá retornaría falso. Return false, y aquí podríamos decir que hay un error en el ping, y ponemos el error que se haya presentado, y acá en vez de poner conexión establecida, vamos a poner simplemente el resultado del ping, para que nos sea más genérico. Resultado ping, dos puntos, y ya estaría. Entonces, acá podríamos quitar esta parte, y al crear la conexión lo que vamos es a mirar si hay ping, if get ping, le pasamos la base de datos, o mejor dicho, sí, si hay ping, guardamos nuestra conexión y retornamos un true. Y si no, vamos a quitar esto de aquí, retornaría un falso al final del todo. Bien, entonces ese mismo ping lo vamos a poder usar al momento de
nuestra base de datos. Entonces, acá recuperamos la base de datos y vamos a ver si no hay, si no hay ping, mostramos un mensaje de error. Entonces, if not get ping a esa base de datos, vamos a lanzar una excepción. Throw new exception y vamos a poner el siguiente mensaje. No se ha podido recuperar o acceder. No se ha podido acceder a la base de datos. Y por último, si todo ha ido bien, retorna nuestra base de datos. Entonces, return database. Bueno, ya tenemos uno de los dos métodos. El siguiente método es recuperar la conexión. Entonces, va a ser un método public y va a retornar un Mongo collection. Mongo collection. Pero los Mongo collection están asociados a el tipo de objetos con el que vamos a trabajar. Entonces, como para hacerlo genérico, vamos a ponerle acá un signo de interrogación y llamemos el método getCollection. GetCollection, le pasamos entonces el nombre de la base de datos, ¿dónde está? Database name, el nombre de la colección que queremos recuperar, collection name, y la clase con la cual, de los tipos de datos que va a almacenar esa colección. Entonces es una class y le vamos a poner, no sé, entidad, por decir algo. Entidad. Y por supuesto que esto puede fallar. Entonces va a lanzar una excepción. Throw exception. Bien. Lo primero es, tiene que recuperar la base de datos. Entonces Mongo database igual, nombre de la base de database, por ejemplo, igual a get database with codex y le pasamos el nombre de la base de datos. Si esto no falla, o sea, no lanza ninguna excepción, vamos a directamente a retornar la colección. Entonces return database punto get collection y acá le vamos a pasar el collection name y la entidad. Y bueno, ya tendríamos nuestros dos métodos. Vamos a compilar para asegurarnos de que todo está bien. Y aparentemente no hay ningún problema. Entonces ahora, bueno, vamos a crear alguna pequeña entidad de prueba. Vamos a crear, por ejemplo, un artículo, por decir algo. Vamos a crear un nuevo paquete. Package, entidad. Y acá vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase, por decir algo, llamada artículo. Artículo. Y esto pues es una clase normal y corriente de Java. Acá, bueno, la única cosa excepcional es que tiene que tener un Object ID. Entonces, private Object ID, porque son el tipo de datos de identificador de Mongo, que sea ID, un private string nombre, un private int cantidad, por decir algo, cantidad, y vamos a poner private double precio. Bueno, a esto pues tenemos que hacerle algunos métodos esenciales, como son un constructor, voy a poner un constructor vacío, un constructor con todos los campos, los getter y setter de todos los campos, y voy a poner un toString por si tengo que escribir esto más adelante. toString, y bueno, ya tendría mi clase Pojo. Bien, ahora vamos a intentar pues acceder a la colección. Básicamente pues acá pondríamos, después de todo esto, un Mongo collection. Acá ya le podemos decir el tipo, que sería de tipo artículo, y vamos a llamarlo artículos. Y vamos a tratar de acceder a ella. Entonces vamos a meter eso en un try catch.
Y si falla, pues cerramos la conexión y trazamos el error. Entonces logger.error y vamos a poner no ha sido posible acceder a la colección de artículos y finaliza el programa. Acá ponemos detalles ya técnicos del error. Vamos a poner acá error y acá le voy a poner un get error. Perdón, e.getError, get messages. Y al final pues un return. Aquí falta algo, error, ya está. Bueno, para recuperar nuestra colección es simplemente artículos y acá vamos a poner con nuestro objeto igual a MongoDB, que se llama nuestro objeto, punto get collection. Le pondremos el nombre de la base de datos, vamos a poner una base de datos nueva, tienda, por decir algo. Vamos a poner una colección artículos y vamos a mandarle nuestra entidad que se llama artículo.class y ya estaría. Aquí hay un error. Hay que hacer un casteo. Hay que convertir lo que retorna esto a este tipo, que es el de tipo artículos. Tendremos que hacer algo así. Y bueno, ya lo tendríamos. Verán acá que en mi base de datos solo tengo las 3 bases principales. A pesar de todo, no va a haber error. Ya les explico por qué. Acá, bueno, en el caso de que se ha accedido a la colección, vamos a poner un logger.info y acá vamos a poner un mensaje que se ha accedido a la colección artículos. Y ya está. Bueno, vamos a compilar y a ejecutar. Y vean pues que no ha dado ningún error. Al contrario, dice que se ha accedido a la colección artículos. Bien, ¿por qué? Porque en MongoDB, si intento acceder a algo y no existe, él lo crea. Ahora, si vamos a la base de datos y refrescamos, vamos a ver que no ha creado nada. ¿Por qué no ha creado nada? Porque no va a crear nada hasta que no metamos un documento. Pero bueno, eso ya no lo vamos a hacer hoy, lo dejaremos para la próxima ocasión. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.